¿Qué exchange no están conectados con Hacienda? ¿Qué os motiva a dedicaros a esto a nivel personal? Casos de gente en la ruina que es rica. Bueno, familia, bienvenidos a un nuevo vídeo que va a ser un pelín diferente porque vamos a aprovechar este sol que a estas alturas del año no es tan normal en estas latitudes y vamos a ir al sitio al que yo suelo ir a caminar todas las mañanas y desde allí vamos a responder una batería rápida de preguntas porque nos habéis enterrado en ellas. Así que algunas las hemos desarrollado para vídeos largos que habréis o iréis viendo y en este quizás lo dividamos en dos, vamos a responder a 20 o 30 preguntas rápidas. Bueno, tenemos muchas preguntas, yo he hecho una selección y he juntado aquellas que consideraba que se podían responder de una y de corazón que voy a intentar, sonidos del perro, perdonad, de corazón que voy a intentar que las respuestas sean como máximo de un minuto, ¿ok? Entonces, arrancando, nos pregunta Víctor Parracant, asalariado con stocks, dividendos, algo de cripto y empezando en inmobiliario, ¿hay opciones? Bueno, diré que como asalariado no las hay, simple y llanamente, no hay demasiado que hacer, está tan regulada la cuestión laboral que no hay mucho que tocar. El asunto de los stocks, de los dividendos, que stocks son acciones de bolsa básicamente, dividendos y algo de cripto, el tratamiento fiscal es exactamente el mismo. En España tributará entre el 19 y el 28%, pero sí que es cierto que con simplemente cambiar tu residencia fiscal podrías llevar ese tipo de rendimientos a cero y después volver a España. Esto es una cuestión de poner en una balanza cuánto te importa tu trabajo como asalariado, cuánto se puede justificar una excedencia de un par de años para salir y fiscalizar adecuadamente los rendimientos. Lógicamente tienes que haberte hecho con una cartera interesante. Y después por la parte inmobiliaria, pues de nuevo, tenemos muchos vídeos específicos sobre la cuestión inmobiliaria, pero la realidad es que no se puede hacer demasiado más allá de, oye, hacer una estrategia coherente a la hora de asumir gasto deducible y si te marchas de España, la parte que tenga que ver con inmobiliario va a tributar el 19% si vives en Europa y el 24%, ojo, sobre ingresos, no sobre beneficios, si te vas fuera de Europa. Por tanto, si te vas fuera de Europa, la parte inmobiliaria siempre dentro de una empresa, para que tributa el 23-25 sobre beneficios y no sobre ingresos, lo cual, si no, sería un patadón. Pero si te vas a mover dentro de la Unión Europea, tributarás al 19, lo cual es medio aceptable. Ok, siguiente, es un poco parecido al anterior. Andreu García nos pregunta, me gustaría saber en qué posición queda alguien que es autónomo y asalariado a la vez. Bueno, pues queda como quedan la mayoría de autónomos y asalariados, que es con el culo rojo, básicamente. Es decir, el hecho de que estés pagando un 30 y pico % de seguridad social por tu salario como asalariado no quita que te vayan a hacer pagar exactamente igual la cuota de autónomos, que es la seguridad social del autónomo. Así que, lejos de tener alguna ventaja, son todo desventajas. Por supuesto, si ganas, pongamos, 25.000 euros en tu salario, pues los siguientes 20 y pico mil, como estarás en tramos altos del IRPF, aún por encima, tu esfuerzo como autónomo se va a ver dilapidado por el IRPF, amén de la seguridad social duplicada y todo lo demás. Lo siento, pero es lo que hay. Si en vez de vivir por aquella zona vivieras por esta, tu fiscalidad sería completamente diferente. Es decir, estos no sé, 100 metros que nos separan hacen que tu renta pueda bajar a la mitad en términos fiscales. Ok, nos pregunta Kulung Show. Una pregunta que la verdad no es de mi área de expertise y dice, mejor manera de no pagar impuesto de herencia y o sucesiones en Cataluña, o sea, el famoso ISD. Bien, digamos que el ISD es un impuesto que está bonificado en buena parte de España y que es tremendamente gravoso en otra, como es principalmente Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y demás. Aquí no hay demasiadas estrategias que se puedan aplicar y sobre todo van a ser dependientes de la comunidad autónoma. En Galicia, por ejemplo, tenemos la figura del Pacto de Mejora, que es como una suerte de herencia en vida con unas bonificaciones muy amplias del 99% que aumentan. O sea, es una por cada progenitor y por cada hijo, lo cual permite ceder en herencia pues cantidades patrimoniales relativamente altas, pero es cierto que Cataluña es el peor ejemplo probablemente de España en cuanto a la gestión de este impuesto y nos quedamos limitados a la exención por empresa familiar. ¿Vale? La empresa familiar, que puede sonar un término coloquial, en realidad es un término jurídico, en cierto modo, que lo que viene diciendo es que si una persona recibe más del 50% de sus rentas salariales de esa empresa, tiene al menos el 5 o 20% en participación directa o indirecta en la sociedad, cosa que estos dos requisitos casi siempre se cumplen, y tiene una actividad económica, esta empresa podrá aplicar a una exención casi total, no solo en impuesto de sucesiones y donaciones, sino también en el impuesto de patrimonio.
Insisto, esto es en comunidades en las que no queda otra opción, en las comunidades donde más hiriente o gravoso es este impuesto. Vale, nos pregunta Sara Te Asesora, Golden Visa en España, el porqué de su eliminación. Bueno, aunque yo no tengo, iba a decir una bola de cristal, no tengo todas las respuestas, tengo mi suposición sobre por qué se hacen las cosas. La Golden Visa, la narrativa oficial ha sido que... ¿Qué se fue ¿Para qué quitar la Golden Visa, Roque? No. El porqué de su eliminación, el porqué, al menos a nivel oficial, es porque los malvados ricos extranjeros estaban comprando las propiedades en España y especulando con la vivienda, de tal manera que los verdaderos españoles no pueden acceder. Esa es la versión oficial. La realidad es que la Golden Visa requería que las viviendas que se compraban para acceder a ella, la Golden Visa, para que lo sepáis todos, es simplemente un permiso de residencia permanente al cual se accede a través de una inversión. En el caso de España, la inversión, si era de carácter inmobiliario, tenía que ser de al menos 500.000 euros. Y no sé yo si el problema que tenemos de vivienda está precisamente en esas viviendas. Y la verdad que, si nos ponemos prácticos, yo prefiero que un extranjero compre una vivienda de 500.000, me pague 50.000 euros de impuestos, se venga a vivir a España, me pague en general lo que les vamos a estrangular a impuestos, antes que sacar una medida que francamente creo que no beneficia a nadie, más que a la narrativa socialista, que es que no tiene una justificación que no sea esa para tomar esta medida. Ok, siguiente. Alphonse RP nos pregunta, ¿qué exchange no están conectados con Hacienda? Bueno, técnicamente conectados no está ninguno, pero podemos entender como conectados, sobre todo los que son españoles, que tienen que hacer una serie de modelos, unos formularios fiscales informativos, donde van a dar todas las informaciones de vuestras carteras calientes, es decir, de vuestras cuentas en el exchange. Entonces, realmente, yo huiría de cualquier exchange español y el siguiente, si seguimos aumentando el círculo, los siguientes que evitarías si tu preocupación es Hacienda son aquellos que estén establecidos en países con CRS. El CRS, como Reporting Standard, es un sistema para compartir información societaria, bancaria, entre los diferentes países firmantes. ¿Qué países están en el CRS? Pues prácticamente todos, con la excepción de Estados Unidos y 4 cositas sueltas por ahí del tipo El Salvador, Dominicana, Georgia, Serbia, bueno, digamos que Filipinas, no son países donde vayas a encontrarte un exchange. Pero a diferencia de los neobancos o bancos o brokers, plataformas en general de inversión, sí que hay bastantes exchanges que están basados o que tienen sus headquarters. De hecho, para saberlo ponéis el nombre del exchange, espacio headquarters, y normalmente ya sacáis esta info, que es muy sencilla. Si está en alguna isla que no sepáis situar en el mapa, probablemente sea un paraíso fiscal, cosa que suelo desaconsejar cuando hablamos de bancos, pero si es un exchange de criptomonedas de lo que estamos hablando, sí que me puede parecer muchísimo más válido. Y si no, pues siempre te queda la vieja confiable de los DEX, a oposición de los CEX, es decir, los exchanges descentralizados, que de esto, exchange descentralizado, tendrás una lista semi-infinita de a cuáles puedes recurrir, y si no, pues wallets frías. Siguiente punto. Elena Garrido Mena nos pregunta, qué mal segundo apellido, ¿qué os motiva a dedicaros a esto a nivel personal? Bueno, yo he explicado muchas veces mi historia y creo que casi la totalidad de los miembros de mi equipo os podrán decir que están aquí exactamente por lo mismo, básicamente. Y es que a mí en lo personal me frustra profundamente la idea de dedicar casi toda mi vida, lo que es un trabajo, a mi sustento, a ganar dinero, simplemente. Y evidentemente no somos gilipollas, a todos nos interesa ganar dinero, pero para mí era una especie de sueño húmedo la idea de tener una empresa que, además de darme dinero, me diera significado. Y a mí algo que me aporta significado es sentir que hago las cosas para algo. Y Fixcal es un caballo de batalla contra el sistema que apunta a su línea de flotación, apunta a donde más les duele, básicamente, que son los impuestos, ya no los que nos ahorramos nosotros, sino los que ayudamos a ahorrar al resto de la ciudadanía. Así que, ¿a quién no le llenaría esto? Elena Garrido nos vuelve a preguntar, protección patrimonial, pasaportes. Y el hecho de que me haya hecho escoger esta pregunta, casos de gente en la ruina que es rica, es decir, los famosos insolventes ricos. Bueno, esto lógicamente no se encuentra dentro de la legalidad, pero ha sido lo que ha permitido a muchas personas no quedarse debajo de un puente, básicamente. Desde las medidas más clásicas de
pues testaferros, oye, me embargas lo que está a mi nombre, pero no lo que no está a mi nombre. Y un testaferro, aunque sea una medida extremadamente básica y más vieja que ciertas profesiones, realmente pues no hay tanto que hacer si no son capaces de demostrar una conexión directa. Pero bueno, esto es el cuento de la abuela, lógicamente. Los negocios digitales, el mundo cripto, las empresas anónimas, y no anónimas en el sentido de que su capital se distribuya en acciones y no participaciones, sino anónimas en el sentido estricto de la palabra, las fundaciones, los trusts, bueno, diferentes tipos de medidas, el oro físico que tengas en casa no te lo pueden embargar, los relojes que tengas en casa no te los pueden embargar, y en general, pues, digamos que hay diversas fórmulas para incluso seguir operando negocios. Y ojo, con un insolvente no es que no pueda tener nada, lo que no puede tener es nada por encima del SMI, que le van a ir haciendo embargos proporcionales cada vez superiores, y por supuesto el patrimonio que tenga su nombre será embargado, pero no todo, porque Hacienda embargará aquello que sea susceptible el día de mañana de enviar una subasta y recaudar algo, cosa que no sucede con participaciones minoritarias en empresas divididas en participaciones y no en acciones, es decir, empresas familiares, empresas de pequeño tamaño. Nada, decía que estaba buscando aquí una que sabía que preguntaba sobre la utilidad de las sociedades patrimoniales, que me había parecido una pregunta y la verdad es que no la encuentro, pero en cualquiera de los casos pasamos a... Es que bebo agua del río y no siempre le sienta todo lo bien que debería. La cuestión, la utilidad de las patrimoniales. Bien, voy a utilizar esta pregunta para hacer un apunte que es muy importante, y es que cuando hablamos de patrimoniales no lo solemos hacer en sentido estricto. Y me explico. Le solemos llamar patrimonial a una empresa que posee mucho activo fijo, posee muchos inmuebles, posee naves, posee barcos, maquinaria, posee coches de alquiler, lo que sea. Tendemos a llamarle patrimonial a eso, pero en sentido estricto, una patrimonial es una sociedad sin actividad económica, es decir, meramente tenedora de activos, lo cual hace que las que llamamos patrimoniales de forma coloquial puedan ser patrimonial, pero puedan no serlo, y de hecho en la mayoría no lo son. La gran cuestión es que, y esto puede que os sorprenda porque a veces os suena exótico, os suena a ricos lo de patrimonial, y en realidad solo tiene pegas. Una patrimonial en sentido estricto solo tiene desventajas fiscales, porque normalmente tenderán a hacerte tributar como si lo que mueves son los activos y no la sociedad. Es decir, tú podrías vender una sociedad que esto tributaría muy poquito, con un inmueble dentro, y eso es toda la sociedad. Vendrá Hacienda y te dirá: muy bien, pero me tributas como si lo que vendieras era el inmueble, no las participaciones, que la fiscalidad de la compraventa de un inmueble es radicalmente distinta a la fiscalidad de la compraventa de participaciones o acciones. Seguimos. Lord Sartor nos pregunta: mejores países para tributar grandes cantidades en cripto, y el motivo por el que cogí la pregunta, y posibles problemas a enfrentar, ¿ok? Porque a nivel de países, pues bueno, quitando Alemania o Portugal, que tienen regímenes especiales en el que las criptos pueden llegar a estar exentas con unas condiciones de holdeo mínimas de 1 año, en Andorra hasta a partir de 5, bueno, digamos que a nivel de países debéis escoger alguno, si hablamos de fiscalidad estrictamente, alguno en el cual ese tipo de rendimientos de fuente extranjera están exentos, potencialmente pues cualquier país territorial, por ejemplo. Sin embargo, escogí la pregunta por esto de posibles problemas a enfrentar. Y aquí viene la gran cuestión. Aunque fiscalmente, por ejemplo, en Portugal, puedes demostrar que tienes Bitcoin, tienes 10 Bitcoin desde hace más de 1 año, por ejemplo, fiscalmente va a ser válido utilizar eso para no tributar. ¿Cuál es el problema? Los bancos. Los bancos, por mucho que eso esté exento, te van a pedir una prueba de origen de fondos de cómo adquiriste originalmente esas cripto. Imaginemos que las has adquirido con dinero de las drogas y que has utilizado ese cash para cambiarlo por Bitcoin directamente. Supongamos además que no solo lo has holdeado por más de 1 año y por tanto está exento, sino que además llevas más de 4 años y por tanto el origen ilícito está prescrito. Y tú estás cubierto, dirás: ostras, no tributo nada y además lo ilegal que he hecho está prescrito. Bien, hasta ahí correcto, te falta el final de la historia, que es que ningún banco va a aceptar ese dinero entrante. Así que es muy, muy, muy importante poder demostrar toda la trazabilidad de vuestras criptomonedas. Si el origen no va a ser válido, o lo tratáis de bancarizar en un país que bancariamente sea mucho más laxo, o lo hacéis con algún tipo de sistema, y lo que voy a decir es un eufemismo, de regularización por goteo. Y aquí ya que cada uno le eche imaginación a cómo puede convertir Bitcoin en fiat usable. Ok, siguiente, nos pregunta Glera GT o algo así.
¿Una SLP puede convertirse en SL si se introduce un socio que no sea profesional? Esta es una muy buena pregunta. Para daros contexto, las SLs tributarán un tipo genérico del 25, pudiendo ser del 23, los primeros beneficios. Sin embargo, la SLP opera bajo la forma jurídica de una SL, pero la P de profesional hace que sus beneficios deban ser tributados en IRPF de persona física y por tanto en lugar del 25% pues te irás a los tramos marginales potencialmente más altos. Entonces preguntas si introduciendo un socio que no sea profesional la SL deja de ser SLP y la respuesta es sí, pero. Es decir, pongamos al 50-50, un socio, imaginemos una clínica dental, un socio trabajador, que es dentista, y otro socio que es meramente capitalista. Bien, pues deberás hacer la proporción. En tanto en cuanto tú como socio eres profesional, sobre tu share, sobre tu 50% del beneficio, deberás facturarle a la empresa el 75% para que acabe tributando por IRPF. Es decir, salvas una parte del beneficio de la empresa, pero sigues pillado de otra parte. La única forma de que un socio profesional no tenga que traerse el 75% del beneficio al IRPF es siendo profesional de naturaleza, de oficio, de profesión, pero no ejecutando ese tipo de labores, sino más bien unas de administración en dicha SL. Bueno, familia, pues vamos a cortar por aquí el vídeo, no porque se hayan terminado las preguntas, sino porque vamos a dividirlas en un par de ellos, porque si no, tremendo tostón, que ya soy yo bastante turras como para que me tengáis que escuchar minutos por encima de vuestras posibilidades. Así que por aquí ponemos fin a este y muy pronto, o quizás ya, tengáis subida la segunda parte.